Me llamo María Elena Ramírez, tengo 50 años. Nací en un pueblito chiquito que se llama San Miguel de las Flores, allá en Jalisco, un lugar donde todos se conocen, donde si haces algo bueno o malo, al día siguiente ya todos lo saben. Crecí entre campos de maíz y frijol, con calles de tierra, gallinas en el patio y ese olor a leña que se metía por todas partes, hasta en la ropa. Mi mamá es doña Rosa, una mujer fuerte. Bueno, lo era más antes porque ahora la vida y los años le han ido quitando fuerza. Ella nos crió sola, a mí y a mi hermano Juan, porque mi papá murió cuando yo tenía apenas 8 años. Era albañil y un día no regresó, un accidente en la obra. Ese día mi mamá dejó de sonreír como antes. Desde entonces se dedicó a trabajar en lo que fuera. Vendía tamales, lavaba ropa ajena, cuidaba niños, todo para que no nos faltara lo básico. Yo era la mayor, así que desde chica tuve que ayudar. Recuerdo que a los 12 años ya sabía hacer tortillas a mano y cuidar la casa mientras mi mamá salía a trabajar. No era una vida fácil, pero era nuestra vida. Teníamos lo que importaba, nos teníamos unos a otros. Pero cuando cumplí 20, las cosas en el pueblo estaban cada vez peor. No había trabajo, o lo que había era mal pagado. Mi hermano apenas tenía 15 y yo sentía esa presión, como que me tocaba a mí buscar algo más grande, algo que nos sacara adelante. Ahí fue cuando empecé a escuchar historias de gente que se iba al norte, a Estados Unidos. Decían que allá, en un año, podías ganar lo que en México en 10, que allá todo era más. Yo no sabía casi nada del mundo fuera de mi pueblo, pero sí sabía que mi mamá merecía más que una casa con goteras y un futuro lleno de preocupaciones. Así que tomé la decisión. Fue una de esas decisiones que te cambian para siempre, aunque en el momento no lo entiendas. No se lo dije a mi mamá hasta que ya tenía el plan hecho. Me consiguió el contacto un amigo del pueblo que conocía a un coyote que llevaba gente por la frontera. Recuerdo su cara cuando se lo conté. No lloró, pero se le aguaron los ojos. Me dijo: «Mija, si esa es la vida que quieres, yo no te voy a detener, pero acuérdate que aquí tienes una casa y que el dinero no lo es todo». Yo, con mis 20 años, no entendí lo último que me dijo. Pensaba que sí, que el dinero era lo que iba a resolverlo todo. El cruce... Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí te digo que fue de las experiencias más duras de mi vida. Caminamos horas, días, con sed, con miedo, con el corazón que se te quiere salir cada vez que escuchas un ruido. Pasé frío en la noche y calor que te quema en el día. Pero yo iba con la idea fija: llegar y trabajar, trabajar y mandar dinero. Llegué a Los Ángeles en 1994. Me quedé en un cuartito que rentaban otros paisanos. No había privacidad, pero sí esa sensación de que estábamos juntos en algo. Al principio limpiaba casas y oficinas de sol a sol. No hablaba inglés y eso me hacía sentir como invisible, como si mi voz no valiera. Pero aprendí a comunicarme con lo básico y, sobre todo, aprendí a trabajar duro, sin quejarme. Cada quincena apartaba lo que podía y lo mandaba a mi mamá. Al principio eran $100, luego 200. Para mí era mucho, pero la sonrisa de mi mamá cuando recibía ese dinero lo valía todo. Me decía que así podía arreglar el techo, comprarle zapatos nuevos a Juan o simplemente comer mejor. Pasaron los años y logré estabilizarme. Con el tiempo conseguí trabajo en un hotel, primero limpiando cuartos, luego como supervisora y, después de muchos años, llegué a ser gerente del equipo de limpieza. Nunca me sobró el dinero, pero siempre tuve para enviar a México,
pagar mi renta y darle estudios a mi hija Sofía, que nació aquí en Los Ángeles en el 2000. Sofía, ella es mi orgullo. Creció sin conocer mucho de San Miguel de las Flores. Sus raíces son mexicanas, pero su vida es americana. A veces me corrige el inglés y yo me río, aunque por dentro me da un poco de tristeza que mi idioma, mi cultura, no sea suya de la misma manera que es mía. Siempre pensé que mi sacrificio estaba dando frutos. Tenía una casa aquí, un trabajo estable, mi hija estudiando en la universidad y mi mamá en México con la casa arreglada, la despensa llena y hasta televisión nueva. Yo creía que eso era suficiente, que todo ese esfuerzo, esas horas que pasé lejos de mi familia, valían la pena porque estaba dándoles una vida mejor. Pero, con el tiempo, empecé a notar algo en la voz de mi mamá cuando hablábamos por teléfono. No era la misma. Me decía que estaba cansada, que no salía mucho, que a veces se olvidaba de comer. Yo pensaba que eran cosas de la edad. Le decía: mamá, cómprese algo que le guste, salga al mercado, invite a las vecinas a tomar café. Y ella solo respondía con un sí, mija, como para que yo no me preocupara. Yo seguía mi vida acá, corriendo de un lado a otro, trabajando, ahorrando, soñando con que algún día, cuando me jubilara, podría regresar a México y disfrutar con ella. Nunca me detuve a pensar que, tal vez, ese día no llegaría como yo lo imaginaba. Te cuento todo esto porque, bueno, antes de seguir con lo que pasó después, quiero que entiendas quién soy y de dónde vengo. No soy una mujer quejosa, ni me creo víctima. He trabajado duro. He tomado decisiones pensando en el bien de mi familia, pero también he cometido errores. Y uno de ellos fue creer que el dinero podía reemplazar mi presencia, mis abrazos, mis tardes sentada junto a mi mamá platicando de cualquier cosa. Eso lo aprendí demasiado tarde. Si cierro los ojos, todavía puedo ver la cocina de mi mamá. No era grande, ni bonita como las que salen en la tele, pero para mí era el corazón de la casa. Era un cuarto con paredes pintadas de cal blanca, que ya estaban manchadas del humo de la leña. Teníamos un fogón hecho de ladrillo, donde siempre había una olla de frijoles hirviendo y, casi siempre, un café de olla que olía a canela y piloncillo. Las mañanas empezaban así. Yo me levantaba temprano, antes que el sol, porque en el pueblo la vida empieza con los gallos. Lo primero que escuchaba era el crujido de la leña encendiéndose y el golpeteo del rodillo de madera contra la masa, cuando mi mamá empezaba a hacer las tortillas. Ese sonido, no sé, era como una música que me daba paz. Me sentaba en un banquito chiquito, a veces todavía con sueño, y veía cómo mi mamá tomaba la masa, la aplanaba con las manos, la giraba y la ponía en el comal. Siempre decía que para que salieran buenas había que ponerles cariño en las manos. Ella hacía las tortillas perfectas, redonditas, sin que se les rompiera la orilla. Yo intentaba imitarlas, pero las mías siempre quedaban chuecas o se rompían. Ella se reía y me decía: no importa, mija, lo importante es que alimenten. Mientras tanto, el olor a café llenaba todo. Ese aroma me acompañó siempre, hasta en los días más duros de mi vida aquí en Estados Unidos. Cada vez que huelo café de olla, siento como si regresara por un momento a esa cocina. A veces, mientras cocinábamos, mi hermano Juan entraba medio dormido, con el pelo parado, buscando su plato. Se sentaba y esperaba que mi mamá le sirviera. Ella le ponía frijoles, un pedazo de queso fresco que ella misma hacía y, si había suerte, un huevo frito. Luego nos sentábamos los tres en la mesa de madera, gastada de tantos años,
y comíamos mientras afuera ya se oían los burros y los vecinos empezaban su día. Esa era la rutina, simple, pero llena de amor. Nunca nos sobraba nada, pero nunca nos faltó lo que realmente importa. Hablábamos de cosas pequeñas, de quién iba a venir al pueblo, de cómo iba la cosecha, de si el río estaba más lleno que la semana pasada. Mi mamá siempre encontraba algo bueno que decir, aunque estuviera cansada. Recuerdo mucho un día de lluvia. Afuera el cielo estaba gris y caía un aguacero que no dejaba ni ver la calle. Nos quedamos encerrados toda la tarde. Mi mamá preparó atole y yo me puse a ayudarla a desgranar maíz para el día siguiente. El sonido de los granos cayendo en la cubeta, la lluvia golpeando el techo de lámina y la voz de mi mamá contándome historias de cuando era niña. Ese día me sentí tan segura, tan protegida, que pensé que así sería siempre. Pero con los años las cosas empezaron a cambiar. Yo crecí y, como toda joven, empecé a soñar con otras cosas. Sin embargo, cuando pienso en mi vida antes de irme al norte, siempre vuelvo a esa cocina. Era como nuestro refugio. También recuerdo los domingos. Mi mamá siempre se arreglaba un poco más. Se ponía su rebozo limpio, se peinaba bien, y si tenía un poco de labial, se lo ponía. Preparaba un almuerzo más especial y luego íbamos a misa. Después de la misa pasábamos por el mercado. A veces me compraba una paleta de tamarindo o un pan dulce. Eran cosas pequeñas, pero para mí eran un regalo. Mi mamá hablaba con medio mundo en el mercado. Todos la conocían. A veces eso me daba risa porque tardábamos horas en llegar de regreso a la casa, con tantas pláticas. Pero ahora que lo pienso, eso era lo que la mantenía viva. Su gente, sus vecinos, sus amigas. Lo que más me duele, ahora que lo veo con otros ojos, es darme cuenta de que cuando me fui, le quité una parte de eso. Sí, ella siguió teniendo a sus vecinas, pero no es lo mismo cuando te falta tu hija en la mesa, cuando no tienes a quién contarle esas historias en la noche, cuando los domingos ya no tienes a quién comprarle una paleta. Antes de irme, hubo una noche que se me quedó grabada. Era invierno, hacía frío y mi mamá estaba remendando una cobija rota. Yo estaba sentada junto a ella, tomando café, y le dije: algún día, mamá, le voy a comprar cobijas nuevas y no va a tener que remendar nada. Ella me miró, sonrió y me dijo: yo no necesito cobijas nuevas, mija. Lo que necesito es que tú estés bien. Yo, terca como siempre, no entendí el mensaje. Pensé que hablaba por hablar, pero ahora sé que lo decía en serio, que para ella lo importante no era lo que yo pudiera comprarle, sino que yo estuviera a su lado. Si pudiera volver a esa cocina, me quedaría ahí un rato más. Me quedaría ayudándola a aplanar la masa, aunque mis tortillas salgan chuecas. Me quedaría escuchando la lluvia con ella, tomando atole, hablando de cualquier tontería. Me quedaría un domingo entero caminando por el mercado a su lado. Pero en ese tiempo yo solo veía el futuro, y el futuro, para mí, estaba lejos. Cuando llegué a Estados Unidos, yo no conocía a nadie fuera de un primo lejano que vivía en otro estado. Los primeros meses fueron duros. No, fueron muy duros. Dormía en un colchón viejo tirado en el piso, compartiendo un cuarto con otras 3 mujeres que también venían de México. Todas trabajábamos en lo que hubiera: limpiar casas, lavar platos en restaurantes, cuidar niños. Recuerdo que mi primer trabajo fue limpiando oficinas por las noches. Me pagaban en efectivo y, aunque era poco, para mí era como si estuviera ganando una fortuna comparado con lo que ganaba en el pueblo. Lo primero que hice fue mandar una parte a mi mamá. Me acuerdo bien de esa primera llamada después de que ella recibió el dinero. Me dijo: mija, me llegó el giro.
Compré frijol, arroz, azúcar y le puse un techo nuevo al gallinero. Yo me reí y le dije, ¿cómo que al gallinero, mamá? Primero la casa. Y ella, con su manera de ser, me contestó, pues las gallinas también tienen derecho, ¿no? Así era mi mamá, siempre pensando en todo y todos. Ese primer año trabajé sin descanso. No salía, no me compraba ropa nueva, no gastaba en nada que no fuera necesario. Yo estaba enfocada en una sola cosa: juntar la mayor cantidad de dinero para mandárselo a mi mamá y a mi hermano. Y claro, en mi cabeza yo pensaba, entre más mando, mejor están ellos. Entre más trabajo, más rápido voy a cambiarles la vida. Con el tiempo conseguí trabajo en un hotel en Los Ángeles, limpiando cuartos. Al principio me costaba mucho. Era levantarme a las 5 de la mañana, caminar hasta la parada del autobús, cargar el carrito de limpieza, hacer camas, aspirar, lavar baños, todo con un ritmo que no te deja ni respirar. Pero yo siempre fui de trabajar duro, así que me fui acostumbrando. ¿El inglés? Bueno, eso era otro problema. Apenas sabía decir hello y thank you. Aprendí lo básico en el trabajo, escuchando a otros y repitiendo lo que podía. Al principio me daba pena, pero luego entendí que lo importante era hacer bien mi trabajo y, poco a poco, defenderme con las palabras. En el hotel conocí a muchas personas como yo, mujeres que habían dejado hijos en México, Guatemala, El Salvador, todas con la misma esperanza, que nuestro sacrificio valiera la pena. Entre nosotras nos apoyábamos, nos prestábamos dinero si hacía falta, nos cuidábamos cuando alguna se enfermaba. Era como una familia improvisada. Después de unos años me ofrecieron ser supervisora. No ganaba mucho más, pero para mí fue un orgullo que confiaran en mí. Y más adelante, después de casi 15 años, llegué a ser gerente del equipo de limpieza. Ahí ya tenía un sueldo fijo, seguro médico y vacaciones pagadas. Era algo que nunca imaginé cuando salí del pueblo. Durante todo ese tiempo no faltó ni un solo mes que yo mandara dinero a México. No importaba si estaba cansada, si tenía deudas, si había tenido un mes malo, el dinero para mi mamá siempre salía primero. Con eso arregló la casa, compró muebles, un televisor grande e incluso pudo pagarle estudios a mi hermano para que terminara la preparatoria. Cuando nació Sofía, mi hija, en el año 2000, sentí que mi vida estaba completa. Tenía trabajo, podía mantenerla y, además, seguir ayudando a mi mamá. A veces me preguntaban si no pensaba regresar a México, pero yo siempre respondía lo mismo. Todavía no. Quiero juntar más, quiero asegurarme de que no les falte nada allá. Mi rutina era la misma: trabajo, casa, cuidar a Sofía, mandar dinero. No había tiempo para mucho más. Yo no salía de fiesta, no iba de compras, no me iba de vacaciones. Todo estaba enfocado en que ellos estuvieran bien. Y yo, en el fondo, sentía orgullo. Pensaba que ese era el verdadero éxito: ver a mi mamá tranquila, sin deudas, sin pasar necesidades, pero lo que nunca me puse a pensar era que mientras yo me dedicaba a llenar su casa de cosas, su vida se iba quedando vacía de otras cosas. Yo no veía eso. Yo solo veía que podía pagarle un doctor, comprarle medicina, mandarle para que contratara a alguien que le ayudara a limpiar, y creía que con eso ya estaba. Con Sofía, la relación fue distinta. Ella nació aquí y aunque le hablaba en español, creció más cómoda en inglés. A veces no entendía por qué yo trabajaba tanto y no tomaba más tiempo para estar con ella. Y aunque siempre traté de estar presente, había momentos en que el cansancio me ganaba. Ella me decía, «Mami, ¿por qué no vamos a México a ver a la abuelita?».
Y yo le respondía, pronto, hija, cuando tenga vacaciones. Ese pronto se alargó demasiado. Pasaron los años y mi mamá envejecía. En las llamadas me contaba que le dolían las rodillas, que se cansaba rápido, que no dormía bien. Yo siempre le decía que fuera al médico, que yo le mandaba para los estudios y las medicinas. Y sí, iba, pero la voz de ella al teléfono sonaba cada vez más apagada. Yo no me daba cuenta, o no quería darme cuenta, de que el problema no era solo de salud física. Ella estaba sola. Juan, mi hermano, vivía en el mismo pueblo, pero tenía sus trabajos temporales y pasaba tiempo fuera. Y aunque la veía más que yo, tampoco podía estar con ella todos los días. Mientras tanto, yo aquí seguía en mi rutina, ganando, mandando, ahorrando. Pensaba que cuando me jubilara, regresaría a vivir con ella y todo estaría bien. No me daba cuenta de que, tal vez, para ese entonces, ya habrían pasado demasiados años. Si algo me enseñó la vida después, es que uno puede tener buenas intenciones y aún así equivocarse. Yo siempre creí que lo que hacía era lo correcto, que estaba dando lo mejor de mí para mi familia. Y no me malinterpretes, el dinero ayuda, claro que ayuda, pero no es todo. Y eso lo entendí de la peor manera. Era un martes, como cualquier otro. Yo estaba en el hotel revisando las listas de habitaciones y organizando al personal. A eso de las 10 de la mañana, mi celular empezó a vibrar. Vi en la pantalla el número de mi hermano Juan. No era raro que me llamara, pero él casi siempre mandaba mensajes primero, así que algo me dio mala espina. Contesté y lo primero que escuché fue su voz, pero no era su voz normal. Sonaba quebrada, como si estuviera conteniendo el llanto. Me dijo, María, mamá está mal. Sentí que se me apagó el mundo. Me quedé callada, esperando que me dijera que era una gripe o algo así. Pero siguió. Está muy débil, casi no se levanta. El doctor del pueblo dice que necesita ir a Guadalajara para hacerle estudios, dice que es la diabetes, pero también que está deprimida. La palabra deprimida me quedó retumbando. Yo siempre pensé que mi mamá era fuerte, que nada la tumbaba. Le pregunté si necesitaba dinero para los estudios. Me dijo que no era solo eso, que lo que más necesitaba era que yo fuera. En ese momento sentí un golpe en el pecho. Ir ahora tenía trabajo, tenía compromisos, y aunque siempre quise visitarla, no estaba preparada para dejar todo de un día para otro. Pero algo en la voz de mi hermano me dijo que no había opción. Le dije a mi jefe que necesitaba ausentarme unos días. No fue fácil, pero me dieron permiso. Compré el boleto más rápido que encontré y, 2 días después, estaba en un avión rumbo a Guadalajara. El viaje fue largo, pero no por las horas, sino por todo lo que iba pensando. Me preguntaba si la ibas a encontrar muy mal, si todavía me iba a reconocer, si tal vez ya era tarde. Me imaginaba entrando a la casa y viéndola frágil, y no podía evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Cuando llegué al pueblo, Juan me estaba esperando en la terminal del autobús. Apenas lo vi, supe que la cosa era seria. Nos abrazamos fuerte y él solo me dijo, «Prepárate. Mamá no está como la recuerdas». El camino a la casa se me hizo eterno. Cuando por fin llegamos, vi la puerta abierta. Entré y ahí estaba ella, sentada en una silla con un rebozo sobre los hombros. La reconocí, pero al mismo tiempo no. Estaba más delgada, su cabello más canoso, sus manos temblorosas. Me acerqué y le dije, «Mamá, ya llegué». Ella levantó la mirada y sonrió, pero era una sonrisa cansada. Me abrazó despacio, como si le costara esfuerzo, y me dijo, «Mija, qué bueno que viniste». Ese abrazo
fue diferente a todos los que habíamos tenido antes. Sentí sus huesos, su fragilidad, y ahí me di cuenta de que, aunque yo seguía pensando en ella como la mujer fuerte de siempre, la realidad era otra. Pasamos esa tarde platicando. Me contó que ya no salía casi al mercado, que se cansaba rápido, que a veces se quedaba en cama todo el día. Me confesó que había noches en las que no podía dormir y que pasaba horas mirando el techo, sintiéndose sola. Yo le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Me respondió que no quería preocuparme, que yo estaba trabajando y que allá en el norte la vida es cara, que ella se las arreglaba. Pero yo sabía que no se las estaba arreglando, que había estado aguantando. Al día siguiente la llevamos con Carlos Mendoza, un amigo de infancia que ahora era médico en el pueblo. Después de revisarla, me llamó aparte y me dijo algo que nunca voy a olvidar. María Elena, tu mamá tiene la diabetes controlada con la medicina que le mandas pagar, pero eso no es lo que la está debilitando. Lo que más le afecta es la soledad. Ella necesita que estés, necesita compañía diaria. El cuerpo aguanta, pero el corazón también se enferma. No supe qué responder. Me quedé callada, tragándome las lágrimas. Toda mi vida había creído que con mandar dinero estaba cumpliendo, que eso era suficiente para cuidarla, y ahí estaba, escuchando que lo que más necesitaba, yo no se lo había dado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, igual que ella me había contado que hacía. Pensaba en todas las veces que me dijo que fuera a visitarla y yo le respondí pronto. Pensaba en los cumpleaños, en las navidades, en las comidas familiares que me perdí y en cómo ella, a pesar de eso, siempre me decía que estaba bien. Me levanté y fui a su cuarto. Estaba dormida, respirando despacio. Me senté a su lado y me quedé ahí escuchando su respiración. Y entendí algo. El tiempo que había pasado no lo podía recuperar, pero lo que viniera después todavía podía elegir cómo vivirlo. Esa primera noche en la casa de mi mamá fue como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos. Yo siempre me había imaginado que ella estaba bien, que vivía tranquila gracias a todo lo que yo mandaba. Pero verla ahí, frágil, callada, sin fuerzas para hacer lo que antes hacía sin problema, fue un golpe que no sé ni cómo describir. Al día siguiente me levanté temprano. Antes, cuando yo vivía aquí, era mi mamá la que siempre estaba primero en la cocina. Ahora, cuando fui a buscarla, todavía estaba en cama. La desperté despacio y le dije que le iba a preparar café. Ella sonrió un poco, pero me miró como si no entendiera qué estaba pasando. En la cocina, mientras el café hervía, me puse a pensar en todas las veces que yo, allá en Estados Unidos, decía estoy cansada o no tengo tiempo para venir a verla. Y ahora estaba aquí, dándome cuenta de que el tiempo se me había ido en puras excusas, aunque en mi cabeza siempre creí que eran razones válidas. Cuando le llevé el café, se sentó en la cama y lo tomó despacio. Yo me senté a su lado y, sin planearlo, le dije, «Mamá, yo pensé que estaba haciendo lo correcto todo este tiempo». Ella me miró sin decir nada, como esperando que siguiera. Yo creí que con mandarle dinero, con arreglarle la casa, con que no le faltara comida, ya estaba cumpliendo como hija, pero ahora que la veo, siento que fallé. Ella dejó la taza sobre la mesa de noche y me agarró la mano. «Mija, usted hizo lo que creyó mejor. No se castigue. Yo sé que allá también ha sufrido y ha trabajado como burra. Eso me dolió más, porque no me estaba reclamando nada. A veces es más fácil recibir un regaño que recibir comprensión cuando uno sabe que se equivocó». Le dije que me daba rabia conmigo misma,
que en todos esos años me había creído muy buena hija por mandarle dinero, pero que no me había dado cuenta de que eso no podía reemplazar un abrazo, una plática cara a cara, una tarde sentadas en la cocina como antes. Ella me acarició la cara y dijo algo que me atravesó. El dinero ayuda, mija, pero no me calienta las manos. Sentí un nudo en la garganta. Me vinieron a la mente todos los cumpleaños que le canté por teléfono, todas las navidades que le mandé un paquete en vez de estar presente, todas las veces que le dije, el próximo año voy. Ese día, mientras Juan estaba en el campo, me quedé con ella en la casa. Me pidió que la acompañara al patio a ver sus plantas. Caminaba despacio, apoyándose en mí, me señalaba cada maceta y me contaba cuándo la había sembrado, cómo la cuidaba. Era como si me estuviera enseñando pedacitos de su vida que yo me había perdido. En un momento se detuvo y me dijo, «¿Ve esa bugambilia? Esa la planté el año que usted se fue. Mire cómo ha crecido». Y yo siempre pensé que usted iba a verla más seguido. Yo no sabía si llorar o abrazarla. Le puse el brazo sobre los hombros y le dije que tenía razón, que no supe medir el tiempo, que creí que siempre iba a haber más. En la tarde, mientras ella descansaba, salí a caminar por el pueblo. Todo seguía igual y diferente al mismo tiempo. Las calles eran las mismas, pero yo me sentía como una visitante. Me encontré con vecinas que me decían, «Ya era hora que vinieras, tu mamá siempre habla de ti». Esa frase me pegaba fuerte, porque me recordaba que, aunque yo no estaba, ella siempre me tenía presente. Esa noche, cuando me acosté, no pude dormir. Sentía un peso en el pecho. Me preguntaba si, en el fondo, yo me había aferrado al trabajo y al dinero para no enfrentar lo difícil, la culpa de haberme ido, la distancia, el miedo a ver a mi mamá envejecer. Al tercer día de estar ahí, tuvimos una conversación que me marcó. Estábamos en la mesa comiendo frijoles y tortillas como antes, y de repente ella dijo, «Mija, ¿usted cree que si se hubiera quedado aquí su vida sería mejor?». Yo me quedé callada. No sabía qué responder. Le dije que no lo sabía, que tal vez no habría tenido lo que ahora tengo, pero que sí habría tenido más tiempo con ella. «El tiempo es lo que más vale, María Elena», me dijo. «Yo sé que usted allá hizo una vida, y eso me da orgullo, pero a veces me pregunto si valió la pena que nos perdiéramos tantos días juntas». No supe qué contestar. Sentí que cualquier cosa que dijera iba a sonar vacía. Solo le agarré la mano y le prometí que iba a venir más seguido. Esa noche me costó mucho mirarla a los ojos. Me dolía pensar que, mientras yo me rompía la espalda trabajando para que ella viviera mejor, lo que más necesitaba era algo que yo no le estaba dando. La culpa no se me quitó, pero también sentí una especie de claridad. Entendí que, aunque no podía cambiar lo que ya pasó, todavía podía hacer algo por ella ahora. Y ahí, en silencio, me hice una promesa, que no iba a dejar que mi mamá pasara el tiempo que le quedara sintiéndose sola, que aunque no pudiera quedarme para siempre, iba a organizar mi vida para estar con ella todo lo posible. Ese fue el momento en que supe que mi forma de ser hija tenía que cambiar. Cuando volví a Los Ángeles después de esos días en el pueblo, me sentí como si hubiera dejado una parte de mí allá. Llegué a mi departamento, abrí la puerta, y el silencio me pegó distinto. Antes lo veía como descanso después de un día de trabajo. Ahora lo sentía frío. Me imaginé a mi mamá allá en su casa con ese mismo silencio, pero sin nadie que le abriera la puerta. El primer día de regreso al trabajo, mi cabeza no estaba ahí. Las chicas del equipo me preguntaban cosas y yo respondía mecánicamente.
No podía dejar de pensar en mi mamá caminando despacito por el patio, en sus manos temblando cuando sostenía la taza de café. Me sentía inquieta, como si todo lo que estaba haciendo aquí no tuviera sentido si ella estaba sola allá. Esa semana hablé con mi jefe y le expliqué que necesitaba organizar mis vacaciones para poder ir a México más seguido. Él me miró con cara de preocupación y me dijo: María Elena, usted es clave en este hotel. No siempre va a poder irse cuando quiera. Eso me dolió, porque sabía que era verdad. Mi trabajo me había dado estabilidad, pero también me ataba. Me pasé noches enteras haciendo cuentas. Pensaba si podía trabajar menos horas o cambiar a un empleo que me diera más flexibilidad, aunque ganara menos. Pero luego veía mis gastos, la renta, la universidad de Sofía, y sentía que era imposible. Fue entonces cuando hablé con Sofía. Nos sentamos en la mesa de la cocina y le conté todo lo que había visto con su abuela. Ella me escuchó en silencio y, cuando terminé, me dijo algo que me dejó pensando. Mami, yo entiendo que todo lo que ha hecho es por mí y por la abuelita, pero a veces siento que vivimos para el trabajo, no para la familia. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Sofía, con sus 25 años, me estaba diciendo lo mismo que mi mamá, pero con otras palabras. Le expliqué que no era tan fácil, que la vida aquí era cara y que si no trabajaba, no podíamos mantener todo. Ella me miró seria y me dijo: ¿y si dejamos de mantener todo? ¿Y si nos enfocamos en lo que importa? Yo me quedé callada. Tenía razón, pero aceptar eso significaba cambiar todo mi modo de pensar de los últimos 30 años. Empecé a notar que mi relación con el trabajo había cambiado. Antes me sentía orgullosa de cada ascenso, de cada aumento. Ahora, cada vez que me felicitaban por mi esfuerzo, yo pensaba: sí, pero ¿a costa de qué? Llamaba a mi mamá todos los días. A veces hablábamos mucho, a veces solo unos minutos. Le contaba de mi día, de Sofía, de lo que estaba cocinando. Ella me decía que eso le alegraba, que la hacía sentir acompañada, aunque fuera por teléfono, pero yo sabía que no era lo mismo. Hablé con mi hermano Juan para organizarnos. Él me dijo que trataría de pasar más tiempo con ella, pero sus trabajos en el campo no siempre se lo permitían. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno aquí que me daba el sustento y otro allá que me pedía mi corazón. Un sábado, Sofía me propuso algo que no esperaba. Mami, ¿y si este verano vamos las dos a pasar un mes con la abuelita? Al principio pensé que no era posible. Un mes fuera del trabajo, imposible. Pero Sofía insistió. Pida una licencia, invente algo, no sé. Pero vamos. Ella nunca había insistido así en algo relacionado con México. Me sorprendió y, en el fondo, me dio esperanza. Empecé a mover todo. Pregunté por licencias no pagadas, revisé mis ahorros. No era fácil, pero cada vez que pensaba en mi mamá, sabía que tenía que hacerlo. En medio de todo eso, tuve otra conversación con mi jefe. Me dijo: María Elena, usted tiene un lugar seguro aquí, pero si empieza a faltar tanto, voy a tener que buscar a alguien más. Yo respiré hondo y le contesté: entiendo, pero mi mamá me necesita. Y la verdad, yo también la necesito a ella. Fue la primera vez que puse mi vida personal por encima del trabajo. Y aunque me dio miedo, también sentí un alivio. Ese mes que pasamos Sofía y yo en el pueblo fue como recuperar algo perdido. Sofía conoció mejor a su abuela, escuchó sus historias, la ayudó a cocinar. Yo volví a sentir esa rutina tranquila. Café por la mañana, charlas en el mercado, tardes en el patio, pero también vi que el tiempo no se detiene. Mi mamá ya no podía hacer muchas cosas sola. Se cansaba rápido
y a veces se quedaba dormida en la silla con la mirada perdida. Eso me hacía darme cuenta de que cada visita era un regalo, pero también un recordatorio de que no había tiempo que perder. Cuando regresamos a Los Ángeles, me sentí distinta. No era que hubiera resuelto todo, pero ya tenía claro que no podía seguir viviendo como antes. Decidí que cada año iba a pasar mínimo 2 meses con ella, aunque tuviera que cambiar de trabajo o ganar menos. Algunos me dijeron que estaba loca, que después de tantos años de esfuerzo no podía tirar mi estabilidad. Pero para mí, la estabilidad no servía de nada si mi mamá estaba sola, si yo seguía acumulando ausencias. Ese fue el precio real de todos esos años en Estados Unidos. Una casa pagada aquí, sí, pero demasiados días perdidos allá. Después de ese verano que Sofía y yo pasamos en el pueblo, algo en mí cambió para siempre. No fue solo ver a mi mamá todos los días, sino sentir que estábamos recuperando un pedacito de lo que habíamos perdido. La primera semana allá fue de pura adaptación. Sofía al principio se aburría un poco. Me decía, «Mami, aquí no hay nada que hacer». Yo me reía y le respondía, «Mija, aquí lo que se hace es vivir despacito». Pero poco a poco ella empezó a encontrar su ritmo. Ayudaba a mi mamá a cocinar, la acompañaba a la tienda, escuchaba sus historias. Un día me dijo, «No sabía que la abuelita tenía tantas cosas para contar». Eso me llenó el corazón, porque era como si 2 partes de mi vida que siempre estuvieron separadas por un muro, por fin se encontraran. Para mi mamá, esos días fueron como medicina. Yo la veía más animada, con más ganas de salir al patio, de platicar. Hasta se arreglaba un poco más, se ponía su rebozo bonito para ir al mercado. Y aunque seguía teniendo sus achaques, se notaba que algo en su espíritu se encendía cuando estábamos ahí. Hablamos mucho, mi mamá y yo. Conversaciones largas, de esas que no tienen prisa. Un día, mientras estábamos en la cocina tomando café, me dijo, «Mija, yo sé que usted no puede quedarse aquí siempre. La vida la tiene allá. Pero saber que va a venir seguido, eso me da paz». Yo le prometí que así sería, que ya no iba a dejar pasar años sin venir, y cumplí. Cuando regresamos a Los Ángeles, no dejé que la rutina me atrapara como antes. Hablé con mi jefe y le dejé claro que mis viajes a México no eran negociables. Si eso significaba perder el puesto de gerente, lo aceptaba, y así fue. Me pasaron a un puesto con menos responsabilidades, pero con más flexibilidad. Ganaba un poco menos, sí, pero gané tiempo, y eso era lo que más necesitaba. Juan también hizo cambios. Empezó a organizar sus trabajos para no estar tantos días fuera. Entre él y yo nos turnábamos para que mamá siempre tuviera compañía. No era perfecto, pero ya no estaba sola como antes. Con Sofía también cambió algo. Ella empezó a interesarse más por sus raíces. Tomaba fotos con la abuela, le pedía recetas, le preguntaba por la historia de la familia. Incluso me dijo que cuando terminara la universidad quería pasar unos meses en México. Yo la escuchaba y sentía un orgullo enorme. Pero no te voy a mentir, no todo fue fácil. Había días en que me sentía cansada, días en que las cuentas no daban, días en que dudaba si estaba haciendo lo correcto. A veces pensaba, si me hubiera quedado con el puesto de gerente, podría ahorrar más para el futuro. Pero luego recordaba la cara de mi mamá cuando llegaba a visitarla y se me quitaban las dudas. Hubo un momento que me confirmó que estaba en el camino correcto. Fue un domingo, en una de mis visitas. Estábamos los 3, mi mamá, Juan y yo, sentados en el patio, comiendo pan dulce y tomando café. De repente, mi mamá nos miró y dijo, así, juntos,
Es como yo siempre soñé que fuera. Yo no dije nada, pero por dentro sentí que esos 30 años en Estados Unidos habían valido la pena solo si terminaban así, con ella feliz, acompañada, sintiendo que no estaba sola. Aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas, acompañarla a comprar al mercado, sentarme con ella a ver la novela, escucharla cantar mientras regaba las plantas. Momentos que antes daba por sentados, ahora los veía como tesoros. Sofía también notó ese cambio en mí. Un día me abrazó y me dijo, «Mami, nunca la había visto tan tranquila». Y era verdad. No es que mi vida fuera perfecta, pero sentía que por fin había encontrado un equilibrio entre el sacrificio y el disfrute, entre el trabajo y la familia. En una de nuestras últimas pláticas, antes de que yo regresara a Los Ángeles, mi mamá me dijo algo que me guardé en el corazón. Mija, la vida no se mide por lo que tenemos, sino por con quién la compartimos. Y esa frase, sencilla como era, me recordó todo lo que había aprendido en este proceso. Ahora, cada vez que preparo café de olla en mi casa de Los Ángeles, pienso en ella, en esa cocina de San Miguel de las Flores, en las tortillas hechas a mano y en las charlas sin prisa. Y me digo a mí misma, esto es lo que vale la pena. Esto es lo que no se compra con dinero. Si después de todo lo que te he contado me preguntas qué aprendí en estos 30 años, te lo voy a decir sin vueltas. El dinero ayuda, sí, pero no compra lo más importante. No compra el tiempo, no compra un abrazo, no compra la mirada de una madre cuando te ve entrar por la puerta después de tanto tiempo. Yo me pasé media vida creyendo que lo estaba haciendo bien, que trabajando sin descanso y mandando dinero estaba cumpliendo como hija. Y no me malinterpretes, no me arrepiento de haber ayudado a mi mamá en lo material. Gracias a eso, ella tuvo una casa más segura, comida en la mesa y medicina cuando la necesitó. Pero ahora sé que, aunque todo eso es necesario, no es suficiente. Hay cosas que el dinero no da. No compra una conversación de sobremesa, no compra la risa que sale en medio de un chisme del pueblo, no compra esas tardes en que simplemente estás sentado junto a alguien que amas, sin decir nada, pero sintiendo que estás en el lugar correcto. Si yo pudiera regresar el tiempo, no cambiaría haber venido a Estados Unidos. Lo que sí cambiaría sería la forma en que organicé mi vida. Habría hecho más espacio para ir a verla, para estar en sus cumpleaños, para pasar una Navidad juntas. Pero uno a veces se ciega pensando que ya habrá tiempo después, y ese después se va alejando hasta que un día te das cuenta de que ya no queda tanto. Quiero decirle algo a los que están escuchando y que, como yo, dejaron a su familia en otro país para venir a trabajar aquí. No esperen a tener la casa pagada, ni a que sus hijos se gradúen, ni a que se acomoden las cosas para volver a ver a los suyos. El tiempo no espera. El corazón de una madre no entiende de metas ni de plazos. Entiende de abrazos, de compañía, de saber que su hijo está ahí, aunque sea un rato. Yo sé que no siempre es fácil, que pedir vacaciones, comprar boletos de avión, dejar el trabajo, todo eso cuesta. Pero si me preguntas a mí después de lo que viví, te digo que cuesta más vivir con la culpa de no haber estado. Hoy mi vida es distinta, no gano tanto como antes, pero gano en algo que no tiene precio, momentos con mi mamá. Voy a verla 2 veces al año, paso semanas allá, la acompaño al mercado, le hago café de olla como el que ella me hacía, y cuando estoy aquí la llamo todos los días. A veces no hablamos mucho, pero escucharnos la voz ya es un alivio para las dos. Con Sofía también aprendí algo importante.
Ella creció viéndome trabajar sin parar, pero ahora me ve poner la familia primero. Y me lo ha dicho, que eso le enseñó que el éxito no es solo tener cosas, sino tener gente con quien compartirlas. A los que están escuchando y todavía tienen a sus papás vivos, les quiero pedir algo. Llámenlos hoy. No importa si es por 5 minutos. Pregúntenles cómo están. Cuéntenles algo de su día. Y si pueden, vayan a verlos. No esperen a que se enfermen para correr. No hagan como yo, que esperé una llamada de emergencia para entenderlo. Mi mamá me ha dicho varias veces que ahora duerme más tranquila. No porque le haya comprado un colchón nuevo o porque tenga la despensa llena, sino porque sabe que voy a volver. Esa certeza, dice ella, le da paz. Y yo creo que eso vale más que cualquier cosa que le pueda mandar desde aquí. También quiero decirle algo a quienes sienten que ya es tarde para remediar el tiempo perdido. Mientras haya vida, no es tarde. Tal vez no puedas recuperar los años pasados, pero puedes decidir qué vas a hacer con los que vienen. Yo pensé que ya había perdido la oportunidad, pero no. Todavía pude cambiar. Todavía pude hacer que mi mamá sintiera que no estaba sola. Si tú estás en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier otro país, y tu mamá o tu papá están en México, en Centroamérica, donde sea, piensa si de verdad lo que más necesitan es otro aparato nuevo o una casa pintada. A lo mejor lo que más necesitan es que tú estés ahí aunque sea un rato, aunque sea sentado a su lado tomando café. La vida se va rápido. Y lo que nos queda al final no son las horas extras, ni las cuentas pagadas, ni los títulos de trabajo. Lo que nos queda son las personas que amamos y los momentos que pasamos con ellas. Si esta historia te movió algo por dentro, me encantaría que me lo dijeras. Escríbeme de dónde me estás escuchando, si estás en Estados Unidos, en México o en cualquier otro lugar. Y cuéntame si has vivido algo parecido, si también has sentido que el dinero no alcanza para lo que de verdad importa. Y si quieres escuchar más historias como la mía, de migrantes que dejaron todo buscando un sueño, pero que aprendieron que los lazos con la familia son lo más valioso, suscríbete aquí. Así seguimos compartiendo, recordando y aprendiendo juntos, porque, al final, lo único que de verdad se queda con nosotros son las personas. Y si algo puedo decir con el corazón en la mano, es que nunca es tarde para volver a casa.